Bienvenidos a un nuevo video de este canal, donde hoy vamos a ver la continuidad de una función en un punto determinado. Vamos a ver las tres condiciones que debe cumplir una función en un punto para poder ser continua. Y en el caso de no serlo, vamos a ver los tipos de discontinuidad que se conocen. Los dejo con la intro. Primero, antes que nada y antes de ver los diferentes ejemplos, vamos a analizar las tres condiciones que una función debe cumplir. Siempre recordemos que es en un punto, ¿no? El análisis se hace en un punto. Entonces, si uno considera que uno quiere analizar la continuidad en un punto, no sé, B, ¿sí? En ese punto en el que uno quiere analizarlo es B, entonces tiene que analizar el límite de esta función, ¿sí? que está viendo, pero cuando x tiende a b, a esta b que estamos queriendo analizar, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar con este límite? Debe existir, nos debe dar un valor numérico, que vamos a llamarlo L, pero por hablar en general. O sea que lo primero que tiene que pasar es que si yo quiero analizar qué pasa en b, en 2, pongámosle, resuelvo el límite de esa función en 2 y me tiene que dar un resultado que me dé la existencia del límite. Lo segundo que debo hacer es tomar esta función, ¿sí? Y debo reemplazar este punto en x. Tengo que calcular la imagen de este punto en x. ¿Qué tiene que pasar? La función también tiene que tener imagen ahí. O sea que si yo reemplazo b, ahí me tiene que dar un valor, no sé, por ponerle i, por ponerle la i de imagen, ¿sí? Entonces, reemplacé el valor de x y me dio un número, ¿sí? La tercera condición es que el límite que me dio el resultado y la imagen que me dio el resultado tienen que ser iguales, ¿sí? Un poco en general dice que el límite cuando x tiende a b de f de x tiene que ser igual a la imagen de f reemplazado b, ¿sí? Tienen que ser iguales estos dos, que en este caso serían este valor L y este valor I. Sea una función partida o sea la función que sea, yo analizo un punto y se tienen que cumplir estas tres condiciones. Y es acá, en estos reemplazos, donde empezamos a ver la diferencia entre la definición de límite. Si han visto los videos anteriores, cuando vimos límite, las indeterminaciones, vamos a entrar en los detalles que yo les decía de cuán importante es hablar de tendencia, de que cuando x tiende a b, el límite tiende a L y no estoy viendo específicamente qué pasa en b. En cambio, en la imagen, en realidad, estoy viendo qué es lo que pasa cuando reemplazo la b y me da un valor. Específicamente, tengo que tener mucho cuidado en diferenciar este punto de este. Y es ahí donde empezamos con la importancia. Antes de pasar a los ejemplos, vamos a hacer la diferenciación específicamente para después poder verlo en los ejemplos tranquilos. Es ¿qué puede darme una función? Una función puede darme que es continua en ese punto, o me puede dar que es discontinua en ese punto. ¿Qué quiere decir que sea discontinua? Que alguna de las tres condiciones no las cumple. Pero dentro de las discontinuas hay dos posibilidades y casi siempre cuando un profesor nos da un ejercicio de matemática, lo único que quiere es que uno le diga si la función es continua o discontinua y qué tipo de discontinuidad tiene. En el caso de las discontinuas hay una discontinuidad que se llama evitable y otra discontinuidad que es no evitable, que se llama esencial. Evitable es porque agregando un valor, un punto o algo es posible de evitarse, y en este tipo de discontinuidad es siempre que la 1 se cumpla. O sea que
¿Qué quiere decir que la 1 se cumple? Quiere decir que existe el límite. Por ahí si ven otros videos o ven algún libro y están desordenadas, ordenadas de otra manera estas tres condiciones, ¿no? Para mí siempre es importante primero resolver el límite y ver si el límite existe o no existe. Pero, ¿qué quiere decir la evitable? La evitable quiere decir que existe el límite. Entonces, las dos condiciones que no se pueden llegar a cumplir, ¿sí?, es que o no tiene imagen o la imagen no es igual al límite. ¿Qué quiere decir esto? Que evitable es que existe el límite, pero alguna de las otras dos condiciones no se cumplen, la 2 o la 3 en esta grilla que yo les di, ¿no? En este orden en el que yo se las di. Y la esencial quiere decir que no se puede evitar, y es porque exactamente pasa que no existe el límite. Como no existe el límite, no se puede evitar esta discontinuidad. Por eso es que yo doy este orden, ¿no? Recomiendo a uno siempre resolver el límite y te fijas si es evitable o no evitable, ¿sí? Si vos resolves el límite y el límite existe, listo, continuamos con las otras propiedades. Y si cumple las otras dos, termina siendo continua, ¿sí? Entonces, por eso es que yo los doy en este orden. Pero básicamente, en general, la esencial es cuando no existe el límite. Ahí automáticamente decimos que la función es discontinua en ese punto. Ahí a nuestra derecha tenemos resumidas las tres condiciones. El límite debe existir, la imagen debe existir y estos dos tienen que ser iguales. El límite tiene que ser igual a la imagen. Entonces, podemos resolver ejercicios del tipo analizar la continuidad de la función 3x más 2 en x igual a 1. Entonces comenzamos con la primera de las condiciones. El límite debe existir. ¿Pero cuál límite? El límite de x cuando tiende a este valor en el que tenemos que investigar. En este caso es 1. ¿De quién? De la función 3x más 2. Resuelvo este límite, lo resuelvo de forma directa, 3 por 1 más 2, esto es 5. El límite existe y vale 5. ¿Quiere decir que para 1 vale 5 o no? Que cuando me acerco al 1, la función se acerca al 5. Para ver qué pasa en el 1, voy a la segunda parte, que es reemplazar a la función por este valor que se pide. Voy a reemplazar a la función en 1. Entonces, tenemos que reemplazo 3 por 1 más 2 es 5. Existe la imagen. Pero acá quiero hacer una salvedad en este ejemplo porque vamos a verlo en ejemplos futuros qué pasa. Es muy parecida a la parte donde reemplazamos y nos da 5. Es lo mismo. No, eso es un error pensarlo. Acá yo estoy hablando de qué pasa en el 1. Y cuando resuelvo el límite, yo estoy hablando de qué pasa cuando me acerco al 1. Son conceptos diferentes, por más que parezcan que lo resuelvo de la misma manera. Mucho cuidado. Por eso hago mucho hincapié en esto. Ahora después los otros ejemplos vamos a ir más ágil para no hacer tan extenso el video. La tercera, vemos, ¿sí?, que el límite que nos dio 5 es igual a la imagen que nos dio 5. Por lo tanto, esta función es continua en x igual a 1. ¿Sí? Yo no puedo decir que toda la función es continua. Yo puedo analizar qué pasa en un punto. ¿Sí? Entonces esta función es continua en x igual a 1. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso, muy importante, ¿sí?, tenemos que analizar la continuidad de esta función cuando x vale 2. Ahí tenemos la gráfica para poder interpretar los resultados, ¿sí? Y acá vamos a lo que les decía antes de la definición.
Tengo que resolver entonces el límite con x tendiendo a 2, ¿sí?, de esta función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Resuelvo, reemplazo, ¿sí?, resolver de forma directa y nos da una indeterminación del 0 sobre 0, ¿sí? Cualquier cosa vuelven a los videos sobre indeterminación, están todos los tipos de indeterminaciones explicados en el canal para poder avanzar con esto. Si uno me da una indeterminación del 0 sobre 0, yo lo que tengo que tratar es de salvarla, ¿sí? Entonces la trato de salvar. Límite de x tendiendo a 2, veo que hay una diferencia de cuadrados, x más 2 por x menos 2, sobre x menos 2, esto se simplifica, el límite de x tendiendo a 2 de x más 2 me queda. Reemplazo en forma directa y me da 4. Por lo tanto, como me da un número, yo acá no lo podía determinar. Salvé la indeterminación, me dice que el límite vale 4. Por lo tanto, el límite existe. Sí, también hay un video sobre existencia del límite, cuándo existe y cuándo no, así que estaría bueno que lo vean también antes de esto. Y acá es donde viene la diferencia con el anterior. Reemplazo f de 2. Reemplazo en la función el 2. 2, ¿sí?, 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Y acá es donde viene el problema. Me da 0 sobre 0. ¿Qué ocurre acá? Uno dice, me dio una indeterminación, la tengo que salvar. No, porque no es un límite. Acá me da una indeterminación porque esto tiende a 0 y esto tiende a 0 y yo no sé muy bien qué valor ni cuán cercano al 0 son. Son valores cercanos al 0, es una indeterminación. Acá me da 0 dividido 0, porque estoy reemplazando el 2. Yo acá estoy reemplazando números cercanos al 2. Es una tendencia. La definición del límite entonces me dice que cuando me acerco al 2 en realidad me acerco al 4. Pero en el 2 me da dividido por 0. Esto no existe, la imagen no existe, no hay un punto ahí. Entonces hay que aprender a interpretar que por más que haga lo mismo, son teorías diferentes. Yo acá estoy reemplazando el 2 y para el 2 esta función no tiene imagen. Como se ve en la gráfica en el 2, ¿sí?, como el 2 no es un elemento del dominio, ¿sí?, me da un agujerito, no hay imagen. ¿Sí? No hay imagen porque no hay punto, pero el límite existe porque por izquierda y por derecha me estoy acercando al 4. Ahí está la diferencia y ahí está la importancia de la definición del límite, de qué significa el límite. Ahora todos los otros ejemplos vamos a ir un poco más rápido porque esto está aclarado, que es la parte más importante de no confundirnos acá. Muchos acá empiezan a salvar la indeterminación. No, acá no hay una indeterminación. En la imagen se dice no existe, lo puedo dividir por 0, no existe. Entonces, esto, como no cumple la segunda condición, esta condición no la cumple porque tiene que existir la imagen, la función es discontinua. Y habitualmente se tiene que decir qué tipo de discontinuidad es. Como el límite existe, esta discontinuidad es evitable o salvable. Hay otros libros que lo dicen como salvable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agregase como una función partida este valor que falta, este punto, esta imagen que falta ahí, la función se hace continua. Entonces yo puedo evitar esa discontinuidad agregando un punto en el agujerito, sumándole algo a la función partida. Entonces, esta función es discontinua evitable, ¿sí?, en x igual a 2. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque si yo me corro un punto al 3, ahí yo veo que claramente la función es continua y si hago todos estos 3 condiciones en el 3, la función me va a dar continua. Entonces siempre analizo la discontinuidad en un punto. Y habitualmente uno casi siempre analiza estos puntos críticos. Uno sabe que acá en el dominio el x menos 2 no lo tomo en el dominio. Entonces, ¿dónde voy a analizar la continuidad? En el que sé que me va a generar un conflicto. ¿Sí? Este es el segundo ejemplo y es donde empezamos a ver la discontinuidad, ¿sí?, evitable. Vamos a ver un ejemplo de discontinuidad esencial y después vamos a ver
ejemplos de continuidad con una función partida. Bueno, analicemos la continuidad en esta función. Como la podemos ver, ¿sí? Acá tenemos una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar el límite. Límite de x tendiendo a 3, porque es donde yo quiero analizar la continuidad de esta función x más 3 sobre x menos 3. ¿Qué debo hacer siempre? Resolver en forma directa y después ver si me da una indeterminación. Ojo con eso, 3 más 3 y 3 menos 3. 3 más 3 es 6 y 3 menos 3 es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una tendencia a 0. Todo esto entonces tiende a ser infinito. Como lo hemos visto en otros videos, recuerden siempre tratar de ver primero en orden para poder ver cómo resolver este límite, ¿sí? Esta es una tendencia a 0. 6 dividido en un número muy chiquito es infinito, lo puedo dividir en muchísimas partes. Entonces, el límite no existe, tiende a infinito. Entonces acá directamente, ¿sí? Como este límite no existe, tiende a infinito, no da un número finito porque esa era la existencia del límite, concluimos en que esta función es discontinua. Y como vimos en el cuadrito anterior, cuando no existe el límite directamente es discontinua esencial. Es insalvable, no se puede salvar. Porque justamente vean, a la izquierda de esta función, la función se va hacia el menos infinito. ¿Cómo me di cuenta de eso? Imagínense si yo me acerco al 3 por izquierda. ¿Qué vendría a ser el 3 por izquierda? Vendría a ser 2,999. O sea, el restarle 3 me daría un número negativo. Entonces, al ser negativo, positivo dividido negativo, me da que me voy a menos infinito. Pero si el 3 sería un poquito más grande, 3,0001, me daría positivo. Y cuando yo divido por la derecha, un poquito más grande que el 3, la función se va a más infinito. ¿Pero qué se me genera ahí en ese lugar? La asíntota vertical. No puedo unir las dos funciones porque son asintóticas. Una va a menos infinito, la otra más infinito, y no puedo generar un punto, no es como la otra que agregaba un puntito y ya estaba. Entonces, estos casos son donde la discontinuidad es esencial en x igual a 3. Otra vez, porque si yo hago acá en el 1 y analizo la continuidad en el 1, me va a dar que la función ahí en el 1 es continua. Pero en el 3 no. Y esa discontinuidad es esencial, porque el límite no existe. Vimos las tres posibilidades, que me dé continua, que me dé una discontinua evitable y una discontinuidad esencial. ¿Sí? Voy a hacer los mismos tres ejemplos, pero trabajando con función por partes. Bueno, primero debemos entender esta función por partes, que es un caso muy particular y muy especial, por eso lo puse primero. Es entender que esta función por partes que tengo acá, es esa gráfica que está ahí, que me dice que cuando x es distinto a 2, o sea, en todos los lugares del dominio, menos en el 2, existe esta función. ¿Por qué hace esta salvedad? Porque en el 2, si yo pongo el 2 ahí, tampoco me va a dar que no existe. O sea, no voy a tener un agujerito igual. Pero la hacemos por partes porque yo ahí, poniendo este 5, quiero completar el dominio, darle valores a todos los valores. Entonces, cuando x vale 2, la función vale 5. Por eso, antes del 2 está esta función, después del 2 está esta función, pero en el 2 la función vale 5. Entonces, ¿cómo hago para resolver el límite? ¿Sí? En este caso, que es muy particular, me pide que resuelva el límite de f cuando x vale 2. Entonces, vamos a resolver el límite de f cuando x tiende a 2. ¿Qué es lo primero que debo pensar? Es quién está a la izquierda y quién está a la derecha. Muchas veces en estas funciones por parte tenemos que recurrir a esto de analizar los límites laterales, por izquierda y por derecha. Pero en este caso particular, como me está hablando de distinto, a la izquierda y a la derecha está la misma función. O sea que en este caso en particular, el límite que voy a resolver no va a ser por laterales, sino directamente, como a la izquierda y a la derecha está la misma función, voy a resolver el límite de esta función, que es
una de las funciones que ya hemos ejemplificado, ¿no? Daba 0 sobre 0, salvaba esta indeterminación con la diferencia de cuadrados y me daba que el límite tenía un valor y valía 4, ¿sí? Me quedaba el límite de esta función y me daba que esto daba 2 más 2, que esto era 4. El límite existía y valía 4. Cuando vamos a reemplazar en la imagen f de 2, en las funciones partidas tenemos que tener mucha importancia en dónde está el igual. ¿Por qué? Porque en el 2 esta función no está, está esta. Entonces tengo que reemplazar en esta, que no tiene ninguna x, o sea que me está diciendo que para cualquier valor vale 5. En este caso, para el único valor que vale 5 es para 2. O sea que si yo reemplazo el 2, la función vale 5. La imagen existe, ese es el puntito que está ahí. Pero la condición que no se cumple es la 3, porque 5 es distinto que 4. Esta tercera condición, donde el límite tenía que ser igual a la imagen, no se cumple. Por lo tanto, la función es discontinua. Pero el límite existe. Entonces es una discontinua de tipo evitable. ¿Y por qué es evitable? Porque si yo acá borro el 5 y le pongo un 4, este puntito rellenaría el agujerito y la transformaría en una función continua. ¿Sí? Igual esta función sigue siendo esta, ¿no? Pero se puede evitar, sí, modificando la función por partes. Así que este sería el primer ejemplo, uno de los más rebuscaditos. Los otros son más fáciles. Vamos a ver una discontinuidad, ¿sí?, de tipo esencial y una continuidad en la misma función por parte. Vamos a poner una función por parte de 3 funciones y lo vamos a analizar para que vean que se puede analizar en más de un punto la continuidad. Bueno, acá tenemos una función donde me pide analizar la continuidad en 2 lugares. Obviamente que estos 2 lugares son muy importantes y tienen que ver con la condición que nos marca, ¿no? O sea, justo donde se dividen los dominios de las funciones y tenemos estos quiebres, es donde me pide analizar. Obviamente que si no me lo pide, el análisis de continuidad uno lo va a hacer ahí, porque si no en los otros lugares las funciones son continuas. O sea, la realidad es esa, es hacer un foco donde realmente necesito llegar a ver si la función es continua, discontinua o discontinua evitable o esencial. Entonces, en este caso, yo puedo empezar a analizar qué pasa cuando x, ¿sí?, en el límite en menos 1. ¿Sí? Vamos a analizar en menos 1 primero. ¿Qué tengo que resolver? El límite. Bueno, tengo que resolver el límite de f, el límite de mi función. F de x, cuando x tiende, en este caso vamos a analizar en el menos 1. ¿Qué va a pasar? Que para el menos 1 yo tengo una función a la izquierda cuando los x son menores al menos 1 y otra función a la derecha cuando los x son mayores al menos 1. Y lo puedo ver en el gráfico. A la izquierda tengo esta función violeta, lila, espero que en la cámara se pueda diferenciar un poco en el video, ¿sí? Y a la derecha tengo esta cuadrática en negro, donde el punto lo contiene la cuadrática porque tiene el igual y el agujero lo contiene la lineal porque acá dice menor y no está contando el menos 1. El menos 1 se está contando en la cuadrática. Entonces, por izquierda tengo una función y por derecha tengo otra. ¿Qué tengo que establecer? Resolver los límites laterales. ¿Qué pasa con x cuando tiende a menos 1 por izquierda? ¿Y qué pasa con x cuando tiende a menos 1 por derecha? ¿Qué función tengo a la izquierda? A
A la izquierda tengo la lineal, los x menores a menos 1. A la izquierda del menos 1 tengo la lineal, x menos 1. Y a la derecha tengo la cuadrática, x cuadrado menos 1. Resuelvo, reemplazo el menos 1 menos 1 es menos 2. El límite por izquierda existe y vale menos 2. Pero por derecha me da menos 1 al cuadrado menos 1. Esto es 0. También existe por derecha, pero me da 0. Como son distintos, este límite no existe. Se puede ver que este se acerca al menos 2 y que este se acerca al 0. Por lo tanto, no necesito hacer las otras dos condiciones porque no existe la primera, y eso es condición suficiente como para decir que esta función es discontinua, esencial, en x igual a menos 1. ¿Qué pasa ahora en el 2? Vamos a analizar el 2. En el 2, ¿sí?, podemos analizar que a la izquierda también tengo una función, a la derecha tengo otra. Esta verde, ¿sí?, es la lineal cuando los x son mayores o iguales al 2. Esta verde tiene el puntito porque tiene el igual. Y la negra, que sería la cuadrática, tiene un agujerito ahí porque en el 2 tiene solo menor. A la izquierda, o sea, los menores de 2, a la izquierda tengo la cuadrática, y los mayores o iguales que 2, a la derecha tengo la lineal. Entonces, vamos a analizar la continuidad cuando x en x2. Entonces, primero resuelvo el límite de la función cuando x tiende a 2. Específicamente ahí, otra vez tengo que revisar los límites laterales. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2 por derecha? Por izquierda, digo primero, es indistinto esto, pero uno por costumbre. Y límite de x tendiendo a 2 por derecha. A la izquierda del 2 tengo, dijimos, la cuadrática, x cuadrado menos 1. Y a la derecha del 2 tengo esta lineal, que era x más 1. Reemplazo, 2 al cuadrado menos 1 me da 3. 2 más 1 me da 3. O casualidad, el límite es igual, el límite de esta función, ¿sí?, el límite de la función partida, pero cuando x tiende a 2, existe y vale 3. Porque por izquierda y por derecha la función tiende al mismo valor. Vamos al segundo paso, entonces vamos a ver si existe la imagen. Reemplazo f de, en este caso, 2. Tengo dos funciones ahí. ¿Cuál reemplazo? Siempre reemplazo la que tiene el igual. Porque en la otra, en el 2, no hay función, no lo consideran el dominio. Este 2 que yo voy a reemplazar es el 2, no una cercanía como el límite. En este caso, si yo voy a reemplazar el 2, ¿quién lo considera el 2? ¿Cuál de las dos funciones? La que tiene el igual. Por lo tanto, voy a reemplazar en x más 1, no en esta y no en las dos, solo en la que tiene el igual. X más 1, reemplazo, 2 más 1, 3. Tercera condición, el límite. ¿Me da igual que la imagen? Sí, por lo tanto esta función es continua, pero en x igual 2, porque dijimos que era discontinua, esencial, en x igual a menos 1. O sea que esta función por partes es continua en el 2, como lo podemos ver. La función viene, se hace un agujero, pero ese agujerito lo llena la función lineal y sigue. O sea que esta función es continua en ese lugar. Yo lo hice con dos colores para que podamos apreciar el agujerito de una y el punto que lo llena de la otra. Así que de esto se trata la continuidad. Espero haber sido claro y puntual.
Así que siempre hay que recordar y trabajar con estas tres condiciones. El límite debe existir, la imagen debe existir y estos dos deben ser iguales. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme y, como les digo siempre, por favor suscríbanse, que con tu suscripción y tu me gusta nos ayudas para seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias.